impactándoles a través de la palabra, los estaba induciendo a que leyeran la Biblia, y la Biblia estaba haciendo su impacto, y la Biblia estaba haciendo su propósito. Esos pintores, teníamos 40 pintores en la Plaza Santa Rosa, una de las principales de la ciudad de Valencia, Venezuela, y fuimos allá, y había más de 40 pintores exponiendo, hablándoles de Dios con una bocina, cantantes que llegaban a cantar allí, y aquel revuelo en la plaza donde nadie había hecho una cosa como esta, pero a través del arte, a través de la palabra de Dios, esos hombres y esas mujeres tuvieron que ser impactados de la gloria de Dios. Los apóstoles vieron eso en Jesucristo, que Él era un hombre de victoria. Cuando estaba en la ciudad de Lima, Perú, un día salgo para la campaña, e íbamos con mi Biblia, con mi traje, íbamos caminando por la avenida Perú, una zona donde hay muchos prostíbulos, muchos bares, cantinas. Y cuando yo iba con mi Biblia caminando a tomar el taxi, una joven que tal vez de unos 18 años me sale al encuentro y me propone su negocio. Y le dijo, no gracias, yo la alejé ásperamente atrás de mí, con dureza. Cuando llegué a la iglesia donde estaba predicando y estaba hablando del perdón de Dios, dijo, por esa muchacha del bar donde tú estabas, yo también morí por ella. Tú la despreciaste como era muy religioso. Pensabas que te ibas a contaminar, muy religioso, mucha Biblia, mucho traje, pero dejaste a esa muchacha a un lado. Tienes que ir a buscarle y hablarle de Dios. Ese corazón mío estaba dolido, busqué el otro día en el mismo lugar, pasé por el mismo lugar donde estaban aquellos bares, aquella situación tan difícil, buscando entre las muchachas, escúcheme, prostituta, aquella jovencita. Y como no la encontraba, aquellas jóvenes que vendían su cuerpo, lamentablemente, empezaba a entregarles tratados, a decirle Cristo los ama. Y empecé a tener muchachas alrededor mía, hablándoles de Dios, hablándoles de la palabra. Habían dejado por unos instantes su negocio para escuchar de la palabra de Dios. Si Dios no lo desprecia, tú no tienes por qué despreciarle. Alabe la gloria del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Esto es lo primero que nos sucede a nosotros cuando llegamos a la iglesia. Empezamos a cuestionar, empezamos a mirar y empezamos a ver. Empezamos a mirar de una manera humana, sin el Espíritu de Dios. Estos hombres alcanzaron el éxito y acompañaron a David en la visión. Estos hombres miraron que tal vez no podía. ¿De dónde va a sacar este hombre que no tiene nada? Las mujeres, los hijos, se acabó. Lo persigue Saúl para matarlo. ¿Quién va a confiar en él? ¿Hacia dónde va él? Pero aquellos hombres, como fueron impactados por lo que había hecho, siguieron a David en la visión. Le dijeron, si este hombre, no importa que no tenga nada, pero tiene la misericordia de Dios sobre él, tiene la gracia, tiene el fortalecimiento de Dios en su vida, pues yo lo voy a seguir. Tal vez tú no tengas mucha elocuencia y no conoces mucho. Hay gente que ni sabe leer ni escribir, pero tiene la gracia y la presencia de Dios. A eso hay que seguirle. A eso hay que seguirle. Gloria a Dios. Yo conocí a varios que no saben leer ni escribir. Y tienen con uno en la iglesia un joven, no sabe leer ni escribir. Pero ese muchacho me da testimonio. Una hermana en la iglesia no sabía leer ni escribir. Y le dije, tú te vas al instituto bíblico. Pastor, usted se va al instituto bíblico. Necesito gente preparada. Nosotros tenemos 10. En el instituto bíblico de las asambleas de Dios allá en Biufa. Y usted se va para el instituto bíblico. Y empezó ahí, mi esposa ahí apoyando. Bueno, ella dice hoy, cuenta el testimonio, que aprendió a leer por la palabra de Dios. Empezó a leer y a escribir, porque Dios es el Señor. Y yo sabía que esa mujer tenía un talento tremendo, y lo tiene tremendo, pero Dios la pulió en el instituto bíblico, y hoy es una de las grandes asistentes. No se pierde un día de servicio, no se pierde un día de instituto bíblico, no lo podemos despreciar. Dios el Señor tiene un plan y un propósito con cada una de ellas. Alabe la gloria del Señor. Gloria al Señor, bendito Dios. Es el tiempo, amados hermanos, para que nosotros miremos con ojos de fe y de justicia, pasando a un lado, dejando a un lado el temor, los recuerdos y el fracaso del pasado. Si tú miras para el pasado, hermanos, si usted mira el pasado tuyo, va a encontrar ruinas y escombros. Si miras al pasado, no vas a encontrar tal vez muchas cosas buenas de muchos de los que estamos aquí.
Pero si nosotros miramos al frente y no hacemos como la mujer de Lot, que miró hacia el pasado, porque anhelaba lo que estaba en Sodoma. Sodoma, la corrupción del pecado, el pasado quedaría en el pasado. Dice la Biblia que el Señor perdona nuestros pecados, dice esta palabra, y nunca más se acuerda de ellos. Como tú y yo nos convertimos en buzos para ir a esgrimir debajo del fondo del mar por los pecados tuyos, y no solamente por los tuyos, sino por los del compañero. Ahora es tiempo, que bendito sea el nombre de Dios, dejar el fracaso a un lado del pasado y seguir, aleluya, alcanzando la victoria que Jehová. Sí, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dice la Escritura en el libro de Génesis, el capítulo 40. Génesis capítulo 40. Alabado sea Dios. Dice, y el principal de la copera no se acordó de José, sino que le olvidó. El principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Cuando José puso su mirada en el copero, había pasado muchos terribles acontecimientos en la vida de José. Un joven que había sido casi puesto a merced del linchamiento de sus propios hermanos. Y después fue llevado cautivo a Egipto, vendido como esclavo. Después fue llevado al lugar donde iba a ejercer como un esclavo y tenía ciertos privilegios, porque Potifar lo había comprado, y aunque era un esclavo, tenía ciertos privilegios, pero al fin, esclavo al fin. Y por esta razón, por no querer pecar contra Dios y contra Potifar, el que le había dado la confianza para no estar con su mujer, fue a parar a la cárcel. Dice la Biblia que en la cárcel a José aún Dios lo prosperaba. Y por eso dije que en cualquier punto la presencia de Dios, ahí en la cárcel, la presencia de Dios se manifestó en José. Y Dios, dice la Biblia, quise decir que Dios lo prosperó de tal manera que el rondín de la cárcel era él. No podía hacer nada el hombre de la cárcel, el jefe de la cárcel, sin que José no estuviera al tanto. Y en una cárcel hay muchas cosas que hacer. Hay orden, boletas de captura, hay salidas, hay entradas. Hay muchas cosas que hacer en una cárcel. Y José lo hacía todo. Pero cuando puso su mirada en medio de tantas dificultades que habían pasado, escúcheme, tal vez cansado de poner tantas tristezas y cosas que había sucedido en la vida de José, él puso su mirada en el copero. Porque los coperos tuvieron un sueño, no voy a entrar en detalle, ustedes conocen la historia. Tuvieron cada uno un sueño, y el copero fue libre. Y el copero iba a ser libre, y cuando José dijo que el copero iba a ser libre, dijo, nada, esto Dios me lo puso. Aquí el único que tengo mi tabla de salvación es el copero. Y le dijo al copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y hagas conmigo de misericordia, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí cosa alguna para estar en la casa. Empezó a echarle un cuento para enternecer el corazón del copero. Hoy recuerdo que una vez que vine a predicar estaba en Fort Myers, aquí cerca, y todos me habían abandonado. Estaba en una iglesia durmiendo en el piso, una colchonetita, una sábana. Ahí dormía, no comía porque no tenía dónde comer. Un día salí a comprar comida y dije, Señor, tengo mucha hambre, voy a comprar algo de comida. Y una gasolinera que estaba cerca, me fui hasta allá. Y cuando entré, hermano, miré los perros, que la salchicha de perros calientes dando vueltas, calientito, y yo con nada, y el pan ahí. Y yo le dije a la señora, en mi buen inglés en aquel tiempo, era la primera vez que venía a Estados Unidos, le dije, 2 hot dogs. Y ella me suelta aquella cosa en inglés, Dios mío. Empieza a decirme un montón de cosas. Yo dije, ¿qué me dirá esta mujer? Pero el hambre, ¿verdad que el hambre lo hace hacer unas cosas tremendas? El hambre es tremendo. Yo dije, bueno, mire, tú y yo no nos entendemos.